Hacemos una oración, los hermanos que nos acompañan aquí, los que nos siguen en las redes, y damos comienzo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias, este privilegio, esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar en tu casa, seguir aprendiendo de tu palabra, Padre, pidiendo tu guía, tu dirección, que tú seas quien nos acompañe, Padre, seguir conociendo más de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias y en tu nombre damos comienzo a esta clase. Amén y amén. Dios le bendiga, reciba su asiento. Estamos en el Éxodo, clase número 8. Estamos viendo la vida de Moisés, su nacimiento, cómo fue su nacimiento, ¿no? Allá en ese caos, en ese peligro, donde después de 3 meses su madre lo tiene que poner en una arquilla, en el río, en el agua, pero después Dios se iba a encargar de que la misma madre lo criara por, ¿cuánto tiempo? 3 años. Lo iba a criar su propia madre. ¿Cómo se llamaba su madre? No tiene nombre la madre, ¿no? ¿Y el padre? Lo iban a criar por 3 años. Vimos que la importancia de criar a nuestros hijos en el camino del Señor en su temprana edad. Parece que algo quedó clavado en el corazón de él, que luego él se cría en la casa de Faraón, lo vimos la clase pasada, ¿no? Donde hasta la edad de ¿cuántos años estuvo ahí? 40 años. Dice que se instruyó, conoció, le enseñaron en toda la sabiduría de los egipcios, ¿no? Pero 3 años tuvo con sus padres hebreos de la tribu de Leví, que se llamaban... 3 años nada más, pero parece que algo quedó en el corazón, porque ¿qué dice? Que a la edad de 40 años se salió Moisés y vio a un egipcio que maltrataba a un hebreo. ¿Y qué hizo? Algo había en el corazón, porque él dice que salió a ver a sus hermanos, los hebreos, qué era lo que acontecía con ellos, ¿no? La importancia de criar nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿Cómo se llaman la madre y el padre de Moisés? ¿Cómo? Jocabet. ¿Y el padre? ¿Sabían que tenía madre y padre? ¿Y cómo se llamaban? Éxodo 6:20. Subrayen ese, un dato nada más. Me olvidé el otro día, estaba acá. Éxodo 6:20. Para que después se hagan los que saben. Éxodo 6:20. ¿Los lectores no están? ¿Ninguno? Y Arán tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Arán fueron 137 años. Los padres de Moisés, y Aarón y María, que ahí no la nombra, pero ya estaba María también, ¿sí? Seguimos, estamos viendo este estudio, el rechazo de Moisés. Estamos viendo la vida de él, el rechazo de Moisés, el rechazo de los mismos hebreos, ¿no? Él mata al egipcio, estábamos compartiendo, y sus mismos hermanos lo rechazan. Éxodo 2:11 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en su dura tarea y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Por alguna razón él sabía que no era egipcio, ¿no? 3 años de edad y algo quedó en su corazón. Porque después dice que él creció en toda sabiduría de los egipcios. Pero ¿qué pasó? Descubrió, le contaron que él no era
de los egipcios y salió a ver cómo estaban sus hermanos, dice. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Eso fue lo que él hizo. Pero después dice que vio que había dos que estaban discutiendo, ¿no? Entre ellos. Y dice allá, en el versículo 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y ahí huyó, ¿no? Lo dejó todo, fue descubierto, fue rechazado por sus propios hermanos, los hebreos, como él los llamaba. Hechos 7:24, también allí la palabra dice cómo fue rechazado por sus propios hermanos. 7:24 de Hechos. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos míos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Estaba descubierto, estaba rechazado por su propio pueblo, ¿sí? Los mismos hebreos. Fue rechazado, otro ítem, fue rechazado por la palabra de Dios. Algo quedó en el corazón, pero bueno, yo me quedaba pensando si de verdad él conocía todas las leyes de Dios. Aquí dice el estudio, él fue rechazado por la palabra de Dios. Simple, porque luego el Señor va a dar los mandamientos. ¿Y qué dice el mandamiento? Uno de los mandamientos dice: no matarás. Pero ¿quién iba a recibir los mandamientos? Él. Pero más adelante, cuando vienen las leyes. Pero ¿qué sucede? En el corazón de Dios no estaba el matar a los egipcios o liberar al pueblo de esa manera como él pensaba. Dice allá Lucas escribiendo en los Hechos que Pedro predicando, él decía que él pensaba cómo iba a liberar a los egipcios. Y no era de esa manera, no es como a veces el hombre piensa, es como Dios piensa. Por eso Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que los de los hombres, ¿sí? Él está rechazado por la palabra dice: no matarás, ¿sí? Y ahí pueden anotar ese versículo también por la palabra. Nunca la intención del Señor era matar a un egipcio, sino que a veces cuando sale la humanidad, cuando sale el hombre, a veces sin pensar, comete errores, y errores grandes que lo van a llevar 40 años al desierto, a una escuela rápida allá para poder guiar a un pueblo de casi 2 millones de personas, que él iba a tener que ser el líder, soportar, aguantar todo lo que iba a venir con ese pueblo, ¿no? En la misma palabra fue rechazado. Fue rechazado por Faraón, obvio, cuando se enteró, dice Faraón, el versículo 15 del capítulo 2, fue rechazado por Faraón. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Amén. Fue rechazado por Faraón. Cuando Faraón se entera, ¿no es cierto?, allá y lo odia y pide la pena de muerte. Tal es así que cuando el Señor va a llamar a Moisés, ahora lo vamos a ver, le dice: ya había muerto Faraón.
Éxodo 2, estábamos leyendo, el versículo 15, ¿sí? Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Se fue a Madián, se fue a otra ciudad, a otro lugar. Huyó, tuvo miedo. Y fue rechazado por Faraón y parece que Faraón duró 40 años porque después que él murió, ahí Dios viene y lo llama, dice, todo lo que procuraban tu muerte han muerto. Ya no estaba Faraón, ¿sí? Seguimos el refugio, lo leímos recién, ¿a dónde huyó? A Madián. ¿Saben quiénes eran los madianitas? ¿No? Los madianitas, que van a ser pueblo enemigo de Dios hacia adelante, son descendientes del mismo Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Después que Sara muere, ¿cuántos años tenía? Y se vuelve a casar. ¿Ya se olvidaron? Génesis 25. 137 años aproximadamente después que Sara muere, él se casa. ¿Cómo se llamaba la mujer que se casa? Setura. El versículo 4, los hijos que va a tener con Setura, y ahí sale la descendencia de los madianitas, hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda, todos estos fueron hijos de Setura. Pero él los esparce, él los manda lejos de su hijo Isaí. Por eso los madianitas son descendientes de Abraham. Quizás se fue a donde estaba ya su suegro, que ¿cómo se llamaba su suegro? Si lo conocen. ¿Cómo? Yetro. Pero saben que no era su nombre real. Quiero saber si ustedes saben, y está bueno saber, y a veces, como hermanos de otro lado me escriben y dicen, los hermanos repiten mucho. Ajá. Reuel se llamaba. ¿O no? ¿Lo escucharon alguna vez? No. Bueno, ahora lo van a escuchar. Reuel se llamaba. Él huye. Ahora lo vamos a marcar ahí. El refugio de Moisés. Él se va a Madián, lo hemos leído. Hechos 7:29. Hechos 7:29. Reuel era el verdadero nombre del suegro de Moisés. Ahora se le voy a decir por qué. Pero el 7:29 de Hechos. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego en una zarza. Se va a Madián, conoce la historia, ¿no? Dice que se va, las hijas de Reuel querían sacar agua y los pastores allá no le dejaban. Entonces ahí estaba el superhéroe, gracias a Dios. Moisés, el egipcio, defendió a las mujeres y ellas salen a contarle al padre lo que había acontecido. Y si usted lee la historia ahí en el versículo 18 del capítulo 2 de Éxodo y versículo 18, ellas volvieron. ¿Y qué dice ahí? A Reuel su padre. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores. Le cuenta Reuel, el padre de las hijas. ¿Por qué era el verdadero nombre Reuel? Porque usted, si es hija, ¿cómo le llama a su papá? Como el verdadero nombre, usted conoce el verdadero nombre. Los amigos lo conocen por los apodos, la gente de afuera, pero los hijos conocen el verdadero nombre de papá y de mamá. Las hijas vinieron, Reuel, el nombre Yetro, que se utiliza mucho, era el nombre que él utilizaba porque él era, ¿qué era?
Parece que están en el primer año, ¿eh? El nombre que él utiliza, Yetro, que es el más conocido, es el nombre del sacerdote. Él era sacerdote de Madián, posiblemente conociendo al Dios de verdad. Más allá de que Madián es considerado un pueblo idólatra, él posiblemente conocía al Dios verdadero, ¿sí? Porque cuando se va con Moisés, él adora al Dios viviente, hace un altar, hace una ofrenda al Dios viviente, ¿sí? Cuando se va a visitar a su yerno y lleva a los hijos. Entonces es posible que él conocía al verdadero Dios, al Dios de Abraham, quizás como era descendencia de ellos. Madián, un pueblo que es enemigo del pueblo de Dios. Su refugio fue en Madián, ¿sí? Ahí el suegro le da por esposa a su hija que se llamaba. Bien. Bueno, subieron de año, están en el segundo. Pasaron de año. Con Séfora tiene 2 hijos que se llamaban. Gerson. Y demasiado. Gersón se llamaba uno de los hijos de Moisés y el otro. Ahora lo vamos a leer. El refugio, su lugar fue en Madián. Su carácter en el lugar de refugio, de protector, de auxilio, de superhéroe, como usted quiera, de hombre, que muchas veces falta de cabeza en los hogares, en la familia. El hombre fue llamado para ser cabeza, el protector, el que está preparado para llevar una casa adelante. Ese es el hombre. El hombre confunde ser cabeza con gritar y dar órdenes. Y eso no es ser cabeza. Ser cabeza es ser protector. Ver que a la familia no le falten cosas, ver que a su esposa no le falten cosas, que está pensando siempre en lo suyo, en el estar mejor, el que da cuidado. Eso es ser cabeza. Y hoy confunden la palabra muchos, aún dentro de las iglesias cristianas, pensando que ser cabeza es el que grita más fuerte en la casa, el que se enoja o el que trae el dinero. Es el que tiene que cuidar, no solo el que tiene que tomar las decisiones, sino el que tiene que ponerse la familia al hombro, el que tiene que cuidar de ellos, dar protección, dar seguridad. Ese era el carácter de Moisés. El lugar de refugio, en la casa, él encontró un refugio en la casa del sacerdote, en la casa de Dios encontró refugio, y en la casa de Dios vamos a tener refugio siempre, ¿sí? Él es nuestro refugio. Él tenía convicción firme, que a veces a nosotros nos falta. Él era y tenía firmeza en lo que hacía, tenía fortaleza, y ese era el Moisés allí en su carácter, ¿sí? Su compensación en su lugar de refugio, su recompensa, estaba en la casa del sacerdote. Dios le dio ahora un hogar, él estaba desamparado. Dios le da un hogar, Dios le da un trabajo, Dios le da una esposa, por eso era el hombre más feliz. No se escuchó. No se escuchó, fue medio bajo el amén ese. Ahora cuando hablo de las hermanas, fuerte dice amén. Su compensación en el lugar de refugio, Dios le dio un hogar, le dio un trabajo, le dio una esposa y le dio 2 hijos, que recién habíamos hablado de eso, ¿no? Todo eso él recibió por estar en el lugar de refugio. Usted lo va a tener acá, los versículos son más o menos lo que leemos algunos si quieren. Dios le dio un hogar en el mismo capítulo 22. El versículo 21, Moisés combinó en morar con aquel varón.
el cual le dio su hija Séfora por mujer. Un hogar. Dios le dio un trabajo. 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro, de Yetro, su suegro sacerdote de Madián. ¿Cuál era el trabajo ahora? Apacentar las ovejas, pastor. Dios le dio una esposa, bueno, ya lo leímos, le dio a Séfora en el versículo 21. Dios le dio hijos, en el versículo 22, y dio a luz un hijo y llamó Gersón, porque forastero soy en tierra lejana. Y le dio dos hijos tiene Moisés. ¿Cómo el otro? Eliezer, el segundo hijo que tiene. Después los hijos de Moisés, que uno preguntaba, ¿no? Porque incluso hoy, en la actualidad, en algunas iglesias se sigue manejando de la misma manera. Cuando el pastor muere o se jubila, heredan los hijos. ¿Y por qué con Moisés no pasó eso, no? Los hijos de Moisés, después que lo nombran ahí, desaparecieron. ¿Qué hicieron los hijos de Moisés después de eso? Eran los que limpiaban el templo, ¿no? Cuando tenían el orden del templo. La descendencia de los hijos de ellos terminan siendo los que limpiaban el templo. Desaparece de la historia bíblica aquí los hijos de Moisés, ya no se nombra más. Moisés ya no lo escribe más sobre ellos. No le gustaba hablar mucho de la familia a Moisés. Él era el que escribe. Y los 40 años que estuvo en Egipto, tampoco escribió mucho sobre eso. Aparece ya a los 40 años, aparece donde se refugió su esposa y su llamamiento, ¿sí? No hay mucha descripción sobre la vida de Moisés. Y con sus hijos tampoco, solo con Séfora, y nombra solo a sus 2 hijos y a su suegro, y después no nombra mucho más de su historia, ¿sí? Personal. Seguimos. La crueldad de los egipcios mientras estaba en el lugar de refugio. El versículo 23 del capítulo 2 de Éxodo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Amén. Bueno, usted ponga ahí lo que toman apunte acá los hermanos. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, la crueldad de los egipcios. Cuando él estaba en el lugar de refugio, mientras él estaba allá, el pueblo sufría más todavía, ¿no? Oyó Dios el gemido de ellos, otro ítem que lo va a tener acá, ya lo vimos, ahí leyó el hermano en el versículo 24, oyó Dios el gemido de ellos, Salmo 18:6, para agregar ahí si quiere, Salmo 18:6. Porque después el estudio le pide algunos versículos, así que no tienen que poner lo mismo que está en el estudio. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dios se acordó de su pacto. También lo vimos ahí que dice en el versículo 24, y Dios se acordó de su pueblo. El Salmo 98:3, para agregar, Salmo 98:3, para evitarle la fatiga de buscar. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Se ha acordado de su misericordia, de su pacto. Dios reconoció a los hijos de Israel. Él lo leyó ahí, pero Éxodo 3:7 también dice que reconoció. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El Señor lo conoció.
Sí, Moisés en el lugar de refugio. ¿Van bien? ¿O quieren que le repita algo? ¿Le faltó algo o no? ¿Están bien? Después no se quejen. ¿Ya verá el 10? ¿Sí? El 10, gloria a Dios. Vamos a ver el 10. El llamamiento de Moisés. El llamamiento de Moisés. Vamos ahí, ¿no? Al 3:1, del 1 al 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división, por qué causa la zarza no se quema. Amén. El llamamiento de Moisés. Llegó al monte de Horeb, que es el monte de Dios. Él ya estuvo ahí. El monte de Dios, Horeb. ¿Y cómo más se lo describe a ese monte? ¿Cómo es el otro nombre que lleva? Sinaí. ¿Cómo es el otro nombre? Para. Es el mismo monte, Horeb y Sinaí. Bueno, demuéstrenmelo. Porque uno dijo y el otro dice, entonces para todos les parece. ¿O cómo demostramos que es el mismo monte? Porque de repetir, no. Porque uno dijo, el pastor dijo que es así, pero ¿por qué dice que es así? Llegó al monte de Dios, él andaba apacentando las ovejas, llegó a Horeb. Ahí tiene esa visión de esa zarza que no se quema. Hechos En 7:30. el versículo 19, en el capítulo 19, ¿puede ser, hermano? 19, versículo. Israel en el Sinaí. Y Hechos 7:30 también dice: en el desierto del monte Sinaí le llama fuego de la zarza. 19:11 puede leer. Éxodo. Sí. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Descenderá. Y ahí donde decía la hermana, en Hechos 7:30, dice, ¿qué dice ahí? Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego en una zarza. Pasado 40 años se le apareció en el monte Sinaí. Pero no solo eso, para que usted tenga claro, en Éxodo habla más del monte Sinaí. Acá justo ese versículo donde se le apareció dice Horeb. Pero después usted va al libro de Deuteronomio, donde él describe las mismas situaciones, y en el libro de Deuteronomio se lo describe como en Éxodo de Sinaí y en Deuteronomio como Horeb. ¿Sí? Ahí cuando usted en el libro de Deuteronomio encuentra Horeb, es el mismo. Lo que algunos estudiosos dicen es que quizás Sinaí era la cumbre donde él estaba, porque significa cima. Sinaí significa cima. Y Horeb significa desierto. Entonces que el Sinaí era la cumbre de una cordillera de montañas, ¿sí? Que está ahí. Solamente estos son datos y para que usted aprenda y el día de mañana diga yo sé por qué. Cuando alguien le pregunte. Porque si le preguntan si es el mismo, ¿y por qué? ¿Cómo sé que es el mismo? Entonces usted tiene que saber responder.
Porque mire si se le presenta el diablo y usted le tiene que responder con la palabra. Deuteronomio 4:10. Deuteronomio 4:10. Al día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horé, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo. Leía el hermano en Éxodo 19:11, que se reunieron delante del Sinaí. Y acá Moisés está contando lo mismo, pero él dice, cuando estuviste delante de Jehová tu Dios en Horé. Es el mismo monte, el mismo lugar. Seguimos, solamente porque me gusta hacerlos pensar un poco. Para que no, ustedes están acostumbrados a que les diga. ¿No? Sí, hermano. Sí. El otro día que no podía hablar, usted preguntó si José habló con Dios. Ah, sí. ¿Y habló con Dios? ¿Quieren que yo le dé la respuesta? Sí. A mí siempre habla con Dios, porque Dios siempre nos La habla. respuesta está en la Biblia. Todos. Sí. ¿Está bien la respuesta? Hoy en día, nosotros también. Lo que pasa es que no le puedo dar la respuesta porque es una pregunta del cuestionario. Y si yo le doy la respuesta, ¿alguien encontró a José hablando con Dios? Yo A ver. no lo encontré hablando, pero por ejemplo, Job Se copian ustedes. 33. Se copian. ¿Y sabe por qué él se copia? Porque él me tira la lengua cuando va viajando conmigo, a Merlo. Pero... Sí, pero escuchen, más o menos, pero la verdad es que no se encuentra un versículo bíblico. José habla, pero eso es una certeza, diga. Está bien eso que ustedes están diciendo. Porque la Biblia, ¿no es cierto?, es la voz de Dios. Amén. Está bien así lo que ustedes están diciendo. Dice, no me quedó claro ese día, por eso le pregunto, perdón. No, está bien. No, cuéntale, diga cómo es su reflexión para que los hermanos, ¿sí? Según lo que dice Job. Lo que dice Job. Presten atención. Minuto 31 de la SMS. Yo solo los quería hacer pensar y bueno. Leo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Se habla? De todas maneras habla Dios con el hombre. Sí. Gracias porque... Bueno, Dios les bendiga. Me gusta hacerlos pensar y eso está bueno también. Ahora ya va a depender de usted del cuestionario, ¿no? Me sacó del tema, hermano. ¿Dónde estábamos? Nosotros estábamos con Moisés, él me sacó con Josué. Bueno, estábamos mostrando que Horé y Sinaí era lo mismo, ¿sí? Dios llama, como llamó a Moisés, llamó a hombres ocupados, ¿sí? A Dios no le gusta la ociedad, no le gusta la vagancia, no le gusta los perezosos, y Dios siempre llama a hombres que están ocupados, que están haciendo algo. ¿O no? Amén. A Dios no le gusta la pereza, el llamamiento de Moisés, o ociosidad, como ustedes quieran. Ociosidad, perdón, sí, es verdad, ociosidad. Proverbio, o la pereza, o la vagancia, o lo que ustedes quieran. El ocio. A Dios no le gusta el ocio. Proverbio 6, 9, 11. ¿Qué dice ahí? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así es.
Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Sí? El perezoso, la vagancia, a Dios no le gusta de ninguna manera eso. 24:30 del mismo proverbio. Vio aquel que dice, cuando Dios me llame, cuando me den un trabajo, cuando voy a hacer, no, Dios nunca va a poner algo en tus manos si no te ve con ganas, si no te ve trabajando, si no te ve haciendo algo. Nosotros en este ministerio primero los hermanos trabajan, hacen y después le reconocemos el ministerio. Algunos dicen, deme el trabajo, reconózcame y después voy a trabajar. Es al revés, porque a Dios no le gusta la pereza. 24:30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Dios no le gusta el perezoso. Mateo 25:26. Mateo 25:26 al 28. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Este siervo malo, que ni siquiera dice, Dios le reprende y le dice, ¿por qué no pusiste por lo menos en el banco y yo iba a ganar intereses, algo iba a sacar de eso? Él le echa la culpa a Dios, encima al perezoso le echa la culpa a Dios. ¿Por qué me tocó nacer pobre? ¿Por qué me tocó nacer acá? Puede nacer donde quiera, pero si servía al Señor, puede venir de cualquier manera, pero si servís a Dios de corazón y de verdad más su palabra, todo lo que vinimos acá, la mayoría de los que estamos acá, vinimos bien pobres al Señor. Y sin nada. Y Dios nos ha sacado de esa situación. Hoy somos ricos, ¿no? Amén. En Cristo. Amén. En Cristo Jesús somos ricos, pero hemos salido de situaciones de necesidad. Porque algunos dicen, yo estoy sufriendo, estoy padeciendo, estoy acá. Y Dios, ¿por qué me hace sufrir? Dios no te hace sufrir, Él quiere que muevas tus manitos. Él quiere que salgas y hagas algo para salir de esa situación. Dios no aprueba la pereza, no quiere allá el vagabundo esperando, allá que Dios, y le echa la culpa a Dios. Ese le había echado la culpa a Dios porque Él le dice, yo sé que tú eres, en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí. Le estaba echando la culpa al mismo Dios, porque vos sos malo, porque por lo menos tengo lo tuyo, lo que vos me diste. No, el espíritu de progreso tiene que estar en la vida del cristiano, el salir adelante. Yo hablaba el otro día, no sé si acá, ¿dónde? A veces estoy toda la semana en tantos lados que no sé. Acá fue cuando hablé, que dije que no está mal el prosperar. Dios tiene hombres muy ricos, Dios ha bendecido hombres, ha prosperado hombres en la Biblia, como el mismo Jacobo que estamos viendo, que salió solo, sin nada, y Dios lo prosperó grandemente, ¿no? Fue un hombre muy rico. Dios también puede prosperar a sus hijos. Lo malo es el amor al dinero. Lo malo es la obsesión por tener, pero el servir a Dios y que Dios te bendiga, habla de nosotros. De que tenemos un Dios grande que nos bendice, que tenemos ganas de prosperar, de salir adelante, ¿no? Como algunos dicen, yo estoy acá pobre, esperando del gobierno alguna ayuda, de los hermanos esperando. Si Dios te dio 2 manitos y estás sana, 2 piernitas, estás sana. Yo le digo a los hermanos, ponete a hacer algo para vender, hoy hay tantos cursos por internet, te enseñan a hacer tantas cosas que antes no había.
hoy se puede aprender a hacer montones de cosas, y orá a Dios, y ponete en las manos de Dios, y trae su ofrenda, y trae su diezmo, y Dios promete bendecirte a 100%. Dios no le gusta la pereza, y el apóstol Pablo es más duro con esto todavía, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 3:10. Para los perezosos, para los vagos, aquellos que no les gusta trabajar. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Sí, seguí hasta el 2. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. Como no hacían nada, encima se ocupaban de la vida ajena. Aquel tiene y no me ayuda, aquel tiene y no me ayuda, aquella no. Entreteniéndose en la vida ajena. Miren qué duro el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no coma. Hablando a la iglesia en Tesalónica, no era cualquiera a un mundano. Yo le digo a los hermanos, ayude, a algunos le ayudamos, pero mejor es enseñarle a pescar que darle el pescado. Lo primero que tenemos que hacer es enseñarle a pescar, porque si usted le da el pescado un día, pasa con los hijos, ¿no? Pasa a veces cuando no le enseñamos a defenderse en la vida, y después cuando papá, mamá ya no puede, no es tan grande, y los hijos dependen de papá y mamá. Conocí un caso ahora hace poco que no es de la iglesia, pero él me contaba, falleció la señora, no sabía, la había la señora muy joven, muy fuerte. Y después fui a preguntarle qué pasó, que falleció tu esposa. Me dijo un cáncer terminal, 30 días se la llevó. Acabó cuando le descubrieron ya estaba todo tomado, todo avanzado. Y bueno, le preguntaba ahora cómo iba, cómo estaban en la casa. Él vive con una hija. Y me decía, ¿sabes lo que es lo difícil? Que nosotros no sabemos lavar, no sabemos cocinar. Y no sabemos hacer nada de las cosas de la casa, porque todo lo hacía ella. Yo siempre trabajé, fui el sostén de la casa. Pero no aprendí, y una hija que tiene 20 y pico de años, y la mamá le hacía todo, y la mamá estaba para todo, y ahora pasó lo que pasó, hasta yo me sorprendí porque yo la veía, y estaba, y me dice, y ahora estamos acá en un aprendizaje con mi hija, sufriendo, ¿no? Porque por eso nosotros le tenemos que enseñar a pescar, no darle el pescado. Si usted quiere ayudar a alguien, ve que está pasando mal, vení, limpiame la casa, cuando termine tanto tiempo te doy una mercadería, te doy un dinero, ven, ayúdame a trabajar, ayúdame a hacer algo, así ayuden. Porque algunos creen que porque es la iglesia, vienen a la iglesia a pedir. El otro día me llegaba alguien por la iglesia, que anda por ahí en el barrio allá, donde nosotros estamos en José C. Paz. Y llegaba por la iglesia, porque dice, acá me dijeron que me van a ayudar. Sí, te vamos a ayudar, vení, pero espera un ratito que empiece el culto. Quédate al culto, y vas a conocer al que puede sacar tu vida en la situación que estás vos, ¿no? De cómo vos estás. Después del culto yo te doy una mano, te ayudo. Y dice, no, pero ahora no tengo tiempo, vengo otro día. No me da algo ahora, viene otro día. Bueno, cuando venga otro día, te doy otra cosa. Pero vení, tenés que escuchar de Dios, conocer de Cristo, y que el Señor te saque de esa situación. ¿O a vos te gusta andar así? Y me miró y se fue. Le gusta vivir de lo que le dan, ¿no? Y la palabra, y el apóstol Pablo fue muy duro. El que no trabaja, que no coma. No le dé siempre. Ayudamos, hacemos nuestra obra de bien, pero no continuamente, no siempre que se abusen del cristiano, porque soy cristiano, porque soy hijo de Dios. Hasta versículos bíblicos vienen y te cuentan a veces. Te dicen porque saben que vamos a la iglesia. Bueno, se ayuda. Si no, enséñele a pescar, no le dé el pescado, ¿sí? Dios no aprueba la ociosidad. A Dios no le agrada el perezoso, no le agrada el vagabundo. Dios siempre llamó a hombres que estaban trabajando. Y ahora yo le voy a dar una lista y ustedes me van a decir qué estaban haciendo esos hombres. Son fáciles y los conocen. Dios siempre llamó a hombres que estaban trabajando y los conocen a todos.
¿Gedeón qué estaba haciendo? No. No, él estaba trabajando con el aventador. Gedeón era el más fácil, entonces los otros. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando el Señor lo llamó? Sacudiendo el trigo, trabajando, estaba sacudiendo el trigo. ¿Sí? No entiendo, hermano. Un joven, Gedeón. Y el menor de la familia dice que era. Ese era Gedeón. Si quieren anotarlo, Jueces 6, 11, 14, pero no lo vamos a leer porque ya saben. Jueces 6, 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Amén. 2. Samuel, ¿qué estaba haciendo? Él trabajaba en el templo, ¿no? Sirviendo en el templo. Samuel servía en el templo. Si quieren anotarlo, primera de Samuel 3:1. Lo lee solo el 1 ahí, rapidito, rápido. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Ministraba, servía, ¿sí? Ministraba, él trabajaba, servía ahí cuando Dios lo va a llamar a Samuel. David, ¿qué estaba haciendo? Estaba pastoreando. Apacentando ovejas. ¿Cómo le dijo? Pasaron todos sus hermanos. ¿Y qué le dijo Samuel? ¿No hay alguno más acá? Porque Dios le decía, ese no es. ¿Falta alguno? Sí, el menor de todos. Ni el padre tenía esperanza en él. Dijo, el menor de todos está allá en el campo, está apacentando las ovejas. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no venga acá. Cuando él vino ahí, dice que Dios le dijo, ese es el que vas a ungir por rey de Israel. David estaba apacentando ovejas. Primera de Samuel 16, 1 al 13. Después puede leerlo. Son fáciles. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dijo Samuel, ¿cómo iré yo a Saúl? ¿Cómo iré yo si Saúl lo supiera? Me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Amén. En el 11 nomás, solo el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga aquí. ¿Sí? Seguimos. Así terminamos hoy con este, ya me quedan unos minutitos. Mateo, ¿qué estaba haciendo? Estaba a la mesa del impuesto. Era cobrador de impuestos, pero ¿qué estaba haciendo cuando el Señor lo llamó? Trabajando, cobrando impuestos. ¿Cómo se llamaba Mateo? No me acuerdo ya. Marcos y Lucas lo nombra Leví. A Mateo. Ese es Mateo. El llamamiento de Mateo, Mateo 9:9. Anótelo, después lo lee. Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Trabajando la tierra con los bueyes, con 5 yuntas de bueyes. Arando la tierra Con la yunta de bueyes. Primera de Reyes 19:19, anótelo. 4 apóstoles que el Señor va a llamar, ¿qué estaban haciendo? ¿Quiénes son? Pedro, Juan, Jacobo ¿Y? Simón, no. ¿Eh? ¿Eh? Lo que estaban pescando. Marcos 1:16, rapidita así terminamos. Marcos 1:16. Lo que estaban pescando. Fueron a la escuelita dominical, pero no. Marcos 1:16. ¿Qué dice ahí?
Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, ¿vio a quién? Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Ya. Bueno, el último es Moisés, que ya sabemos que ¿qué estaba haciendo Moisés? Trabajando de pastor, pastoreando las ovejas de su suegro, Éxodo 3:1, que ya lo leímos. Dios les bendiga, nos quedamos por acá el día de hoy. El lunes que viene seguiremos. Nosotros nos falta, estamos atrasados con las páginas para poder entregarle todavía. Tendríamos que estar la clase que viene más rápido y a ver si llegamos al cuestionario. Dios le bendiga. Nos quedamos por acá el día de hoy, hacemos una oración y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes, si Dios así lo permite, hermano. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta noche poder estar junto a la iglesia, junto a tu pueblo, mis hermanos, Señor, estar aprendiendo, conociendo más de ti, Padre. Sigue dándonos luz, entendimiento de tu palabra y seas tú, Señor, quien nos dé el conocimiento y la sabiduría para poder soportar en estos días malos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos guardes, nos libres de todo peligro, de todo mal y nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.